funcional. ¿Favorece qué contextos? Bajo alimentación o ¿cómo se llama esto de bajo alimentación? Anaerobiosis. ¿Qué más? Alternativa energética y otro. ¿Qué ocurre en eritrocitos? ¿No? Los eritrocitos siempre van a hacer fermentación, siempre van a formar lactato. Pero no hay que preocuparse. ¿Qué pasa con el lactato? Ay, el hígado que lo hace. ¿Qué pasa si hay un paciente con cirrosis? ¿Qué pasa con el cuerpo, el pH sanguíneo? Acidosis láctica. Entonces ahí para que más o menos entiendan la importancia del hígado. Y porque hay personas que cuando tienen el hígado malogrado todo se va al agua. Todo se deteriora, todo. Ahora, esto es en humanos solamente ocurre fermentación láctica. Porque acá les he puesto una fermentación. ¿Qué fermentación es? Alcohólica. En esa fermentación alcohólica, digamos que tenemos un paso adicional y eso se puede dar en bacterias, hongos, levaduras. Por eso cuando ustedes tienen la formación de vino, ¿no? Vino, el vino lo han probado una vez, es alcohol. Tenemos cómo lo producen, han ido los viñeros, eso de Ica, un viñero. Aquí lo guardan esto en tanques cerrados. Barriles, ¿cómo se llamaría eso? Barriles están cerrados, es decir, están favoreciendo la anaerobiosis. Y al favorecer la anaerobiosis que estoy formando, etanol. Todo el mundo es todo un arte eso, ¿no? Hay bacterias, levaduras específicas que hacen ese trabajo. Hay gente que conoce mucho de vinos, ¿no? de alcoholes, y depende mucho de estos barriles, porque en estos barriles hay microorganismos especialistas en formar un vino de calidad. ¿Sí? Muy bien, sigamos entonces. ¿El ser humano qué fermentación hace? ¿Láctica o alcohólica? Láctica. La alcohólica lo hacen microorganismos y eso ayuda en la formación de bebidas alcohólicas, por ejemplo. Bien, acá hay un contexto llamado glucólisis aeróbica o efecto Warburg. Voy a apuntar por ahí. Ahorita lo apunto, efecto Warburg. Warburg es particular de neoplasma. El efecto Warburg es particular de neoplasma, es un tumor. Fases iniciales del desarrollo del cáncer. Miren, muchachos, hay un término que se llama glucólisis aeróbica, o también conocido como efecto Warburg. Efecto Warburg, o glucólisis aeróbica o efecto Warburg. ¿Qué quiere decir eso? En términos simples, Warburg, ahí está escrito. Miren, la glucosa, usualmente, o sea, mayormente, cuando no hay mucha demanda energética, cuando está tranquila la célula, ¿qué se favorece? La OX, sino la formación de 32 ATPs. ¿Sí? ¿Qué pasa en estos contextos? Anaerobiosis y mitocondria de demanda energética. Puede favorecer la formación de lactato. Y en total, o sea, desde acá cuando se produce en total 2 ATPs. La fermentación como tal no produce ATP por si acaso. Estos 2 ATPs que le dicen vienen de acá. Como dicen, la fermentación produce 2 ATPs. No, la fermentación no produce 2 ATPs. La glucólisis produce 2 ATPs. Ahora, ¿qué pasa en el efecto Warburg? En el efecto Warburg, miren, la célula cancerígena no cumple ninguno de esos requisitos. No lo cumple. Y aún así decide formar lactato. La célula cancerígena aún así decide formar lactato. Se revela. Tiene oxígeno, normal. Tiene mitocondrias. No hay alta demanda energética. Y aún así decide hacer fermentación.
A ese cambio metabólico se le llama efecto Warburg. Cuando la célula cancerígena no cumple los requisitos para hacer fermentación, pero aún así lo hace. A eso se le llama efecto Warburg. Y ahí tenemos bien. Tenemos glucosa. En neoplasia, ¿qué pasa? ¿Qué se favorece? Las células cancerígenas, los La fosforilatos, formación de el lactato. Miren, está priorizándose, por eso les he puesto la flecha muy intensa. Se está favoreciendo la formación de Lactato. lactato. ¿Se cumplen esos requisitos para hacer lactato? No, se cumplen. El cáncer igual lo hace. Igual, se lanza a formar lactato. ¿Y por qué forma lactato? El lactato va a beneficiar al tumor. Va a favorecer que aquí hayan protones, es decir, que el pH baje o sube. O sea, genera una acidificación en el microambiente tumoral. El cáncer se ve beneficiado por eso. El cáncer se ve beneficiado porque el lactato puede ayudar a acidificar el microambiente tumoral. Y eso le genera ventaja al tumor. Por eso ustedes han dicho dieta alcalina para tratar el cáncer, agua alcalina para reducir el cáncer, porque el metabolismo no funciona así, esto es a nivel local y es un ajuste que está allí. El agua alcalina, ¿qué cosa? Va a quedarse en el estómago, no va a llegar al tumor. Y así llegar, porque hay personas que han dicho, bueno, han matado a un médico porque dijo que el bicarbonato que se inyecta era la cura para el cáncer. Bueno, o sea, ¿cómo no lo van a matar por eso? ¿Es una cura para el cáncer inyectarse bicarbonato? No funciona así porque o sea, el tumor ya tiene el cambio metabólico a nivel genético. Y si usted le echa bicarbonato, ese bicarbonato se disuelve por la sangre otra vez. Las células van a tratar de amortiguar eso. En cambio, el cambio metabólico está dentro de la genética del tumor. Y está favoreciéndose este efecto, el efecto Warburg. Se forma lactato y ese lactato contribuye a la acidificación del microambiente tumoral. ¿Qué más? ¿Por qué el cáncer opta por el efecto Warburg? ¿Por qué razón? A ver, observen ahí. ¿Por qué razón opta por el efecto Warburg? Porque crece. ¿Por qué? Porque puede crecer. Construye nuevas células. Así es. El cáncer, al favorecer la vía de la glucólisis, recuerden que en la glucólisis se forma glucosa de fosfato y habíamos dicho que la exogenasa está hiperactiva. Aquí, en cáncer, 400 veces, aprox. Entonces quiere decir que está formando muchas glucosas de fosfato. Un grupo de glucosas de fosfato y haga esta ruta. Pero un grupo bien, ¿a dónde se va? A la riba. Vía defectuosa. Esto es apropiado para el tumor, para que forme. Con la ribosa va a formar AD. Y con el poder reductor va a formar colesterol, va a formar ácidos grasos. ¿Serán necesarios para el tumor? Por supuesto, porque el tumor ¿qué necesita? Necesita ácidos grasos para formar fosfolípidos de membrana de nuevas células. Entonces, el cáncer tiene cura, el cáncer, imagínense, para curarlo tendría usted que convencer a cada una de esas células que regrese al camino normal. No se puede. Claro que el poder reductor sirve para sintetizar ácidos grasos. Esos ácidos grasos sirven para formar fosfolípidos. ¿Y esos fosfolípidos a dónde van a parar? ¿A dónde van a parar esos fosfolípidos? En las membranas. A las membranas de células nuevas.
células cancerígenas. ¿Sí? Muy bien, entonces el cáncer no tiene cura. O sea, ¿cuál es la cura actual? Es Tratamiento. hacer que las células que se están dividiendo Mueren. mueran. Pero ¿cuáles son las otras células que se están dividiendo en nuestro cuerpo? Del folículo piloso, del intestino, de la piel, del hígado. Por eso es que hay efectos secundarios del tratamiento contra el cáncer. La persona se queda sin pelo. No se queda sin pelo porque decidió pelarse, es porque el fármaco anticancerígeno está atacando células en alta división. O sea, ¿cómo entra a traer la nutrición? La nutrición entra a traer previniendo su cambio metabólico permanente. Y, digamos, con la dieta también se podría modular el microambiente, pero la nutrición no va a curar cáncer en su caso. Hay gente que estafa a las personas diciendo, oye, con la dieta te va a curar el cáncer. Es, digamos, preventivo y para manejar la progresión, o sea, para que ya no avance tanto eso. Eso puede ser la nutrición. No prometan a la persona que se va a curar con una dieta, no algunos dicen dieta cetogénica para que cure el cáncer, mucha cautela con eso. Es prevención y manejo para evitar que avance la neoplasia. No la va a curar. La cura entra con diferentes estrategias, incluyendo inmunoterapia. Es decir, hay nuevos tratamientos que hacen que el sistema inmune destruya la célula cancerígena. Bien, digamos entonces. Ahora, el ciclo de Krebs, ¿se acuerdan que era posterior a la glucólisis? ¿Cierto? ¿Cuál es la función del ciclo de Krebs? A ver, chicos, hasta ahora. La función del ciclo de Krebs, ¿cuál sería su función? Formar ATP. En el ciclo de Krebs se formaría principalmente ATP. No, ahí no se forma mucho ATP, se forma solamente un GTP. Bien, ahí tiene el ciclo de Krebs. El acetil-CoA entra al ciclo de Krebs y ¿qué se ha formado principalmente? Oxalasa. 3 NATs que tienen electrones, un FAT FADH que también tiene electrones. ¿Y qué se ha formado acá? Un GTP. que es un equivalente a ATP. ¿Sí? ¿Qué también se ha formado? Dióxido de carbono, y eso es lo que nosotros exhalamos. Nuestras células hacen metabolismo, hacen ciclo de Krebs. Y al hacer ciclo de Krebs pueden botar. ¿Qué está botando? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. ¿Qué otro dato importante les daría? El ciclo de Krebs es una ruta que da metabolitos a otras rutas. ¿Cómo se le llaman a esas reacciones? Cuando se dan metabolitos hacia otras rutas. Reacciones catapilóticas. Los intermediarios, correcto, los intermediarios se pueden ir hacia otras rutas. ¿Para qué? ¿Qué pueden formar en otras rutas? A ver, se había dicho yo. Salen intermediarios a otras rutas. ¿Para qué? Para formar aminoácidos, para formar glucoeno, para formar bases nitrogenadas, incluso para formar neurotransmisores. ¿Se dan cuenta? O sea, el ciclo de Krebs no solamente para NAT, FAT y GTP, sino también brinda intermediarios hacia otras rutas. ¿Qué reacciones eran esas? Reacciones catapilóticas cuando salían los componentes hacia otras rutas. Y cuando entramos, ¿cómo se llama eso? Anaeróbicas. O sea, el ciclo de Krebs es una ruta integradora. Pero en el contexto de energía, que es lo que estamos hablando, ¿qué va a pasar con el ciclo de Krebs? Va a dar sus NADH y FADH a quién. ¿A quién nos va a entregar? A la cadena de transporte de electrones. Y en la cadena de transporte de electrones, ¿qué va a formar? ATP. Va a ayudar a que se forme ATP en la quimiosmosis. Aquí en un momento lo vamos a ver. Entonces, para formar acetil-CoA, ¿qué se tenía que hacer? Se tendría que descarboxilar el pirbato. Esa reacción, a ver, coméntenos.
¿Dónde ocurre? Esa reacción, ¿dónde está ocurriendo? ¿En el eritrocito? ¿Ocurre en el eritrocito? ¿Qué opinan? ¿Esa reacción ocurre en el eritrocito? Muy bien. ¿Dónde ocurre esa reacción? Ocurre en la mitocondria. Por lo tanto, no puede ocurrir en el eritrocito. No puede ocurrir en el eritrocito. ¿Qué otro detalle les había dicho de esa reacción? ¿Cuántos cofactores requieren? Estimada, ¿cuántos cofactores requieren? ¿Cuántos cofactores requieren ahí? 4, 5, 6. Requieren 5. La CoA derivada de qué? De vitamina B5. El NAT derivado de vitamina B3. Pirifosfato de tiamina, ¿de dónde deriva? B1. Lipoato de lipoato es un lípido no esencial, o sea, nosotros lo podemos formar. El lipoato es un lípido no esencial, nosotros lo podemos formar. ¿Y el FAT de dónde deriva este FAD? ¿De qué vitamina? B2. Repasen eso porque es una lámina de cofactores. Yo les he enseñado eso. Muy bien. Entonces, se formó el acetil-CoA, entra al ciclo de Krebs. ¿Qué se va a formar en el ciclo de Krebs? NADH y FADH, que son los que van a servir para formar energía. ¿En dónde? ¿En dónde se va a formar energía? Cadena de transporte de electrones, miren. Acá, la famosa fosforilación oxidativa que está hecha de dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? Cadena de transporte de electrones y quimiosmosis. ¿Qué observamos en esa imagen? Observamos que el ciclo de Krebs que ha brindado ese NADH aumenta y la cadena de transporte de electrones va a contribuir a la quimiosmosis, y eso es la formación de ATP. Les pregunto, ¿por qué acá dicen fuentes extramitocondriales? Porque pueden venir de otros lugares diferentes al ciclo de Krebs. Por ejemplo, el NADH, ¿de dónde puede venir? A ver ahí. De la glucólisis. Este NADH puede venir de la glucólisis y es extramitocondrial. La glucólisis ocurre fuera de la mitocondria. ¿Qué más podemos tener? Miren, el NADH y el FADH solo vienen del ciclo de Krebs. No, también de qué proceso? Claro, o sea, cuando la grasa se oxida, yo a través de la beta oxidación genero. ¿Y qué más? NADH y FADH. Y o sea, de la grasa genero acetil-CoA, y ese acetil-CoA me sirve para hacer un ciclo de Krebs, formando más NADH y FADH. Por eso las grasas aportan mucha energía. Ahora, el punto de encuentro del NADH y FADH, ¿dónde se va? Cadena de transporte de electrones. Cadena de transporte de electrones. ¿Cómo se le llama a todos estos procesos? O también resumidamente como oxos. Oxos o fosforilación oxidativa. Muy bien. Vamos entonces. Miren, ¿dónde ocurre la óxidos?
específicamente dónde. ¿Dónde están pegados esos complejos? Aquí, en la membrana mitocondrial interna, o en las crestas, como se puede llamar. Ahí están pegados esos complejos de la cadena de transporte de electrones. Es muy importante que su mitocondria esté sana. Cuando la mitocondria esté sana, va a poder formar energía sin mucho problema. Dietas hipercalóricas que hacían con su mitocondria favorecían la formación de qué? De especies reactivas, de oxígeno. Especies reactivas de oxígeno. Y acá ya un poco más claro lo que es la cadena de transporte. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está pasando ahí en la cadena de transporte? A ver. Miren, ¿dónde estaban los complejos? En la membrana. Membrana mitocondrial interna o crestas. Sí. Ahí está. Cadena de transporte de electrones. ¿Ven? Membrana mitocondrial externa, membrana mitocondrial interna. Ahí está. Externa, interna. Entonces, en la membrana mitocondrial interna están ¿cuántos complejos? 1, 2, 4. Eso, 4. Sí. A ver, presten atención acá. Viene el NAT, ¿cierto? Viene el NAT ahí. Sí. El NAT trae consigo ¿cuántos electrones? 4. ¿Cuántos? No. ¿Qué? No. 2. Tienen acá los 2 electrones del NAT. Los entrega, ¿a qué se convierte? A ¿A protones. NAT? A par. No, el NAT, ¿a qué se convierte? NAT reducido, ¿a qué se convierte? A NAT. NAT oxidado, entrega sus electrones. Cuando el complejo 1 va recibiendo los electrones, él como que activa su bomba y bombea 4 protones al espacio intermembrana. No electrones, está bombeando protones. Los electrones siguen por acá. ¿Electrones de aquí? Del NAT. El NAT. Entonces, este complejo 1 ha sacado 4 protones al espacio intermembrana. ¿Pasan los electrones a dónde? Al ¿Recuerdan? par. ¿Dónde pasan esos electrones? A la membrana. A ubiquinona, QQ, ahí está, coenzima Q10, ¿no? O ubiquinona. Pasan ahí. ¿Qué hace la ubiquinona? ¿Pasa dónde? Los electrones Con 3. En el complejo 3 activa su bomba. Bombea 4 protones más. Ahora los electrones siguen viajando, ¿a dónde pasan? Citocromo C, y ahora el citocromo C, ¿a dónde los pasa? Complejo 4. Uno podría decir bombea 4 protones. No, no se bombean 4 protones, se bombean solo 2. Y ahora, ¿y qué pasó con los otros 2? Los otros 2 se quedan. Vienen los electrones del dinero. Del NAT. Vienen los electrones del NAT, se fusionan con un medio de oxígeno molecular. En realidad es un medio de oxígeno molecular, si usted elimina esto, es oxígeno. ¿El oxígeno cuál es su fórmula? Y eso es O2. Si usted dice un medio de oxígeno molecular, ¿qué es eso? Es uno de estos, O2. Entonces vienen los electrones, se fusionan ahí con un oxígeno, más 2 protones, ¿qué forman ahí? Agua. Se forma agua. Quiere decir que nosotros hemos generado 2 cosas principalmente ahí. Hemos movilizado los electrones para formar agua y para movilizar protones. ¿A dónde? Al espacio intermembrana. O sea, salieron desde la parte de abajo. Chicos, la matriz. O sea, se han movilizado protones desde la matriz hacia dónde? El espacio intermembrana. ¿Ahí hemos formado energía hasta acá? No se ha formado nada de energía. Solamente los electrones han servido para movilizar protones. ¿Y para qué? Para formar agua. Y el oxígeno que respiramos sirvió para formar agua. Es decir,
respiramos para formar agua. Y es importante porque si esto no se da, se detiene todo el proceso. La persona muere. No forma ATP. Pero aquí no veo ATP. Espere acá. Estos protones que se han acumulado ahora por donde van a pasar. ¿Se acuerdan? Ahí está. ¿Por dónde pasan? O sea, pasaron al espacio intermembrana. Ahora van a pasar por acá, por esta enzima. ¿Cómo se llama esta enzima? ATP sintasa. Es un motor molecular. Ya lo han visto esa parte. No hay que repasar. ¿Se dan cuenta de esto? Ya lo han visto en biología general. Lo estamos repasando. Ahora, pasan estos protones. ¿Qué forma? ATP. O sea, este motor gira. No es que se mueve todo esto, o sea, esto de aquí gira y esto se queda intacto y va flotando, va girando y va flotando y eso facilita que el ADP se una al grupo fosfato y se genera ATP. ¿Sí? Entonces, para eso sirvieron los electrones del NAT y los electrones del FAT. ¿FAT a dónde deja sus electrones? Complejo 2. ¿Complejo 2 tiene actividad de bomba? No, este sí, este no. O sea, el que antes de ahí es una desventaja para FAT. FAT va a enviar menos protones al espacio intermembrana. Ahora, ¿esos electrones dónde pasan? Me ignoran. Después. ¿Qué pasa aquí? ¿A dónde se van a ir? ¿A dónde se pegan? Un oxígeno y encima dos protones que forman la fusión agua. Ahora, pasaron los protones y ahora ¿cómo regresan? Por aquí. Al regresar hacen que esto gire. Y al girar, ¿qué se forma? A ver, es un motor molecular, es una turbina molecular, muy pequeñita, está en nuestros mitocondrios. Un motor molecular dentro de nuestros mitocondrios. No sé si habrán visto ese motor. Seguro que sí. Sintasa. Algunos le llaman ATP sintasa. Es ATP sintasa. Sintasa. Miren, un tremendo motor. Ahí está. Pero está volteado porque la mitocondria está para el otro lado. Miren, ahí va pasando. ¿Qué está pasando ahí? Está pasando protones. Protones que están regresando a la matriz. Están pasando protones y van a hacer que se sintetice ATP. Bien, este es el motor B. En este caso, en el dibujo, la cabeza está para arriba. ¿Por qué? Porque la mitocondria es así. Y en nuestro caso, ¿cómo ha sido? ¿Cómo lo hemos dibujado? Los protones pasan de la matriz hacia dónde? Hacia el espacio intermembrana. Ahora regresan a la matriz, ¿cierto? Pero en el caso del dibujo, él ha puesto que los protones pasan así, de la matriz al espacio intermembrana, para la parte de abajo. Y ahora, ¿dónde van a regresar los protones? Por eso su cabecita de este motor está para este lado. ¿Sí? ¿Qué es esto? Miren, ¿se imaginan? ¿Qué estarán haciendo? Transformada de Fourier. Interesante. Matemáticas. ¿Quiénes eran esos? Los ingenieros civiles. Bien. Entonces, chicos, ¿quién ha movilizado más protones al espacio intermembrana? ¿Cuántos Gracia ha movilizado? El NAT. Dos. No, ¿cómo así? ¿Quién es medio? ¿Quién es medio? Estimada, ¿cuántos protones han pasado? Disculpe, estimada. ¿Cuál es su nombre? Su nombre me confundí. Apellido. ¿Cuántos protones han movilizado?
estamos. Ustedes están viendo. A ver, 10. 4. 4. 2. 10. Brit, usted. ¿Quién es ya, usted estimada? ¿Cuántos protones se movilizan por FADH? Ya me he perdido. A ver, usted estimada, ¿cuántos protones se movilizan? Seis. Si acá estamos viendo el FA, viene así. Por alguna yo voy en movimiento, me desplazo. O sea, ¿qué cosa está pasando? No se pueden despistar, se van a dormir. Después. Miren acá, complejo 2 viene acá, aquí no moviliza nada, aquí. 4. Después, cada otro 2. 6. Por eso, ¿quién va a dar menos ATP? FADH. Y se dice que por cada 4 protones que regresen, ¿cuántos ATP se van a formar? 1. ¿Cuántos ATP formará el NADH? 2.5. ¿Y el FADH? 1.5 aprox. Esos números ya quedaron para historia en el curso de bioquímica general. Lo que yo estoy haciendo acá es un repaso para que entiendan. Yo no les voy a preguntar cuánto produce, no. Lo que me interesa es que entiendan de que el oxígeno sirve para formar agua y que todo esto es la fosforilación oxidativa. Ahora, ¿por qué les vuelvo a explicar esto? Porque aquí estamos viendo movimiento de electrones. Accidentalmente esos electrones pueden formar radicales libres. Esos radicales libres son parte de la familia de ROS. Entonces, dietas hipercalóricas. Si usted está sobresaturando su mitocondria, se puede generar ROS. Mientras más calorías esté consumiendo, más chamba le da a su mitocondria y más riesgo de que se forme el ROS. ¿Cuál es la solución? Actividad física para que esto se calibre y su mitocondria se pueda regenerar. ¿Sí? Se eliminen las mitocondrias envejecidas y se restauren por mitocondrias nuevas. Hay una solución más invasiva. Los ayunos, bien planteados, bien asesorados, pueden hacer que la célula coma mitocondrias viejas, lo que se llama autofagia. O sea, las células pueden decir, oye, estoy en ayuno, pues se come un organelo. Se come un organelo, ¿y cuál coge primero? Al organelo más deteriorado. Eso nos ayuda. Sí, pues o sea, si me como una mitocondria que está produciendo ROS, me ayuda porque ya no produzco mucho de eso. Pero esos en ayunos bien asesorados, bien planteados y específicos de ciertas personas. No todos pueden hacer ayunos. Imagínense ustedes que esté en exámenes de parciales y se le antoja hacer un ayuno en pleno examen. O sea, no es apropiado, por sentido común. Por sentido común. Muy bien. No, profesor, pero regenera el cuerpo y a ver, ahí hay que completar un poco de definición. Bien, entonces acá les he puesto un cálculo. Este cálculo no viene en el examen, solamente es con fines de repaso, ¿no? ¿Quién es el que está produciendo ATP en apóxidos? ¿Quién es el que está contribuyendo a formar ATP en apóxidos? Una vuelta del ciclo de Krebs, ¿cuántos NADH genera? Una vuelta del ciclo de Krebs, ¿cuántos NADH genera? Una vuelta. 6. Más alto. 3. ¿Y por qué te dice 6? Porque da 2. Sí, exactamente. O sea, es una glucosa, 2 piruvatos, 2 acetil-CoA, 2 vueltas. ¿No? Entonces, esto es un cálculo energético. Por glucosa, ¿cuántos ATPs aprox están generando? Entre 30 a 32. Viene en el examen eso. Cuando hay una comparativa entre grasa y glucosa,
¿Quién genera más energía? Una grasa. La glucosa me genera un poquito de ATP, una glucosa, 32 ATP. Entonces, si ha tenido dificultad, es difícil ese tema, ¿verdad? O sea, entender. Miren, una de las cosas que más es dolorosa es esto. Lo que es más